Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales, como todos los martes a las 4 de la tarde, trayendo temas de interés. Y ciertamente el tema que tenemos en el día de hoy es un tema de mucho interés para la comunidad puertorriqueña, para los puertorriqueños en Estados Unidos, para los que siguen los temas de Puerto Rico. Pero especialmente es un tema muy importante, muy delicado para el futuro de Puerto Rico, porque tiene que ver con los acuerdos que se están llegando entre una serie de bonistas y la Junta de Control Fiscal. Y para eso tenemos hoy una de las personas que más conoce de este tema en Puerto Rico, que es el doctor Juan Lara. Es una persona a quien le estamos muy agradecidos porque muchas veces está disponible para ayudarnos a entender estos temas que a veces para los que no estamos en la disciplina de la economía y que no hemos manejado otros procesos de quiebra como él lo ha hecho, pues se nos resulta a veces muy difícil seguir esto y seguirlo con el cuidado y con el respeto que el tema se merece. Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer estar aquí. Juan, yo creo que sería bueno que empieces dándonos un poco un contexto de dónde es que estamos en este momento con esta negociación, cuán adelantada está la misma, qué perspectivas se le ven. Quizás empezaría por ahí, ¿verdad? ¿En dónde estamos exactamente? ¿Cuán cerca estamos de alcanzar un acuerdo? Sé que ya se han conseguido unos acuerdos parciales con algunas clases de bonistas, específicamente lo que tiene que ver con COFINA, y ya eso pues se establecieron unos compromisos de largo plazo de pagar una serie de anualidades relacionadas con esos bonistas, pero entonces queda mucho por resolver y pues ha habido muchas indicaciones de que puede haber aquí un acuerdo que no necesariamente se pueda sostener. Hay unos temas que tienen que ver con el tema de las pensiones, etcétera. Me gustaría que nos dieran una especie de introducción primero de dónde estamos en relación a las negociaciones. Bueno, pues para empezar, el tema que se está hablando ahora mismo, el tema que está ahora en las noticias, es que la Junta de Supervisión Fiscal le presentó al Tribunal de Quiebras de la Ley Promesa el llamado Título 3 de Promesa, que es lo que tiene que ver con la quiebra, el tribunal que preside la jueza Swain. La Junta le acaba de presentar en inglés se llama es un proyecto de acuerdo, digamos, un proyecto de acuerdo sería la traducción, sería la manera de decirlo. No es todavía el plan de renegociación de la deuda, sino un proyecto que la juez le había dado hasta el mes pasado, el 10 de febrero, para que lo sometieran, y la Junta llegó al tribunal el día 10 sin eso todavía listo y le dijo al tribunal: necesito un poco más de tiempo para poderlo presentar, pero ya lo tengo prácticamente acordado con los bonistas con los que hemos estado negociando, y la juez le concedió que hicieran eso y se supone que lo presenten el día 8, o sea, el lunes próximo, en el tribunal de la jueza Swain, pero la Junta se adelantó y lo anunció públicamente durante esta semana. O sea, todavía no está formalmente en el tribunal, pero ya la Junta lo acaba de presentar al pueblo de Puerto Rico y a la comunidad en general. ¿Y tú lo has podido ver? Lo hemos podido ver y se ha estado discutiendo en la prensa, y ha habido sesiones que la Junta ha tenido con diversos grupos, incluyendo economistas, para presentarles el plan y explicárselos, o la propuesta de plan, más bien debo decir, porque todavía no han ido al tribunal con un plan propiamente. Pero esto tiene una historia. Juan, déjame hacerte una pregunta de umbral. Una vez esto se le presenta al tribunal, los asuntos
técnicos que tienen que ver con temas complicadísimos como la sostenibilidad a largo plazo, etcétera. ¿Cómo la jueza evalúa desde una perspectiva técnica ese tipo de temas? Ella, o sea, usa la base pericial de las partes y a base de eso entonces ella decide. Yo supongo que esa es la forma en que la juez lo va a manejar, que la Junta y los bonistas le van a presentar el acuerdo, le van a decir esto es el análisis en el cual se fundamenta este acuerdo. Las partes entendemos que el acuerdo es viable y es sostenible, entendemos que es justo. La juez tiene que tomar una decisión pensando también en asuntos que tienen que ver con derecho, que yo no domino porque no soy de ese campo, pero tú lo conoces mejor que yo. La ley le impone ciertos requisitos de que haya unos balances, de que haya una equidad, de que haya un fairness, como dicen en inglés, y todo eso ya lo tiene que tomar en consideración, pero ciertamente una de las cosas que evidentemente ya va a tener que pasar juicio es sobre la viabilidad del plan. Pero de eso yo entiendo que se encargarán la Junta y el gobierno y los bonistas y sus asesores y especialistas de tratar de convencerla. Sería interesante ver si la juez va a estar dispuesta a escuchar a personas que se opongan. O sea, si le va a dar entrada al tribunal a entidades que estén en contra del acuerdo y que quieran ir a oponerse. Recuerden que hubo una ocasión en que se trató de llevar al economista Ramón Cao a expresarse en contra de un acuerdo que no es este, pero algo relacionado con el tema de promesa, y la jueza decidió no permitir la comparecencia del economista Ramón Cao. Así que una de las preguntas que habría que ver hacia futuro es si la jueza va a abrir el tribunal a quienes se oponen al plan. Pero yo me imagino que no, yo me imagino que lo que va a ocurrir es que ella va a recibir lo que las partes le traigan, porque son las partes del caso, es un caso de quiebra, lo que las partes le traigan, y lo va a evaluar como un acuerdo consensual entre ellos y va a decidir si es un acuerdo que procede o no. Pero no es tan solo eso lo que tiene que ocurrir. Tiene que haber también unas votaciones entre grupos de acreedores para expresar su apoyo o su oposición al plan, y es posible que algunos grupos de acreedores no lo apoyen, incluso se opongan, incluso le pidan a la jueza que lo desestime o que lo rechace. Y este es un proceso que se entiende que va a tomar tiempo. Esto no es que el día 8 le van a presentar esto a la jueza y ella va a tomar una decisión el día 9 o el día 10. Por eso la misma Junta dice que la expectativa de ellos es que para el final de este año ya se haya completado todo lo que tiene que ver con los trámites judiciales de la quiebra y que para el fin de este año ya Puerto Rico tenga un acuerdo aprobado y certificado por el tribunal. Entonces, esa Juan, es la situación de eso en este momento. Por decirlo de alguna forma, la prisa que podría haber con esto es que, si no entiendo mal, el reloj no empieza a correr de los 4 años de presupuestos balanceados hasta que este acuerdo no se firme. Eso es parte, eso es parte. Ahora, tiene que ver con movernos a la segunda fase de promesa, que es algo de lo que deberemos hablar. Pero yo quisiera un momentito mover esto en un contexto más amplio, para estar seguro de que entendemos de qué es que se está hablando en este momento. En primer lugar, este plan o esta propuesta de plan ya se había presentado como plan propiamente hace casi exactamente un año atrás. En febrero del 2020, la Junta y el gobierno de Puerto Rico y un grupo de acreedores le presentaron un plan al tribunal de la jueza Swain. Entonces vino la pandemia y la pandemia detuvo el proceso. Y en marzo del año pasado, hace prácticamente exactamente un año, en marzo del 2020, en medio de la pandemia, la Junta acudió al tribunal nuevamente y le dijo: vamos a detener este proceso porque lo que está pasando no sabemos cómo va a evolucionar y qué consecuencias va a tener para el acuerdo al que hemos llegado, y por lo tanto vamos a ponerlo sobre la mesa y dejarlo para consideración más adelante. Y entonces la Junta adoptó en el interín la posición de que la pandemia había cambiado el panorama económico de Puerto Rico de tal manera que ese acuerdo
ya no era viable y que había que renegociarlo. Y entonces la Junta inicia una renegociación con los acreedores con la intención de lograr que los acreedores le hicieran concesiones adicionales, porque el planteamiento fundamental de la Junta era: la pandemia ha invalidado las proyecciones económicas que habíamos hecho y ahora estamos mirando un panorama económico mucho menos favorable hacia futuro, y por lo tanto ese acuerdo que ya habíamos presentado al tribunal deja de ser viable y tiene que renegociarse. Así que fíjense que ha habido prácticamente un año entero de renegociación de algo que la Junta y el gobierno de Puerto Rico ya habían acordado con esos acreedores en febrero del año 2020. Y eso es lo que está ahora nuevamente llevándosele al tribunal. Y un poquito más adelante quiero hablar, entre otras cosas, de cuánto mejoró el arreglo con esa renegociación. Bueno, esa era exactamente la pregunta. ¿Cómo se utilizó este año? Y si los términos, de acuerdo a tu evaluación, pues fueron significativos, y si, vamos, si dentro de todas las cosas malas que han implicado la pandemia, de alguna forma, pues representó alguna oportunidad para repensar algunos de los aspectos del plan. Y eso ciertamente es una pregunta crítica y la debemos abordar dentro de un momentito, pero para terminar de poner esto en contexto, sí. Recuérdese que cuando se empezó a hablar de la quiebra de Puerto Rico, la cifra que se manejaba de la deuda pública de Puerto Rico era de 72.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares, 72.000 millones de dólares. De lo que estamos hablando ahora en este proyecto específico no es de la totalidad de esa deuda de Puerto Rico. Esa totalidad de esa deuda incluye la deuda del gobierno central de Puerto Rico, incluye la deuda de todas las corporaciones públicas y incluye además otras cosas, incluyendo, por ejemplo, la deuda de los municipios. Esa es la totalidad de esos 72.000 millones de dólares. Lo que se está llevando al tribunal en este momento es solamente un acuerdo sobre la deuda del gobierno central, que son los llamados bonos de obligación general, los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, y una deuda del gobierno central que es la llamada deuda no asegurada, que es deuda con suplidores y deudas con algunos bonistas que no tenían ningún tipo de garantía de repago. Pero además, en este proceso que estamos viendo ahora mismo con la deuda del gobierno central y la deuda de edificios públicos, en este proceso entra también el tema de las pensiones. Así que este proceso se supone, que al completarse resuelva el tema de la deuda del gobierno central de Puerto Rico, los bonos de obligación general y otras deudas del gobierno central de Puerto Rico, incluyendo la Autoridad de Edificios Públicos, y que en el proceso defina el acuerdo sobre las pensiones de los empleados del gobierno de Puerto Rico. Y eso lo es que lo que tengo está sobre la mesa. Y lo que tengo entendido es que el efecto es muy diferenciado en términos del impacto. Que por el efecto ejemplo, es muy diferenciado. Que por ejemplo los contratistas que tienen deuda con el gobierno tienen un perjuicio sustancial. Me imagino yo que estos son contratistas relativamente recientes, porque yo tengo entendido, corrígeme, que bajo la administración de Fortuño parte del dinero que se cogió prestado se utilizó para poner al día el pago por los contratistas gubernamentales. O sea, pensaría que es una deuda relativamente reciente, pero como el gobierno contrata tanto y gasta tanto, pues tiene que haber una deuda acumulada ya enorme otra vez. El gobierno tiene deuda que, aunque sea reciente, es una deuda grande. Estamos hablando de una suma importante con contratistas que le han dado servicios al gobierno, que le han vendido materiales, productos al gobierno, y que se quedaron pillados en la quiebra. El gobierno se declara en quiebra y al declararse en quiebra todos los acreedores quedan pillados, incluyendo a esta gente. Y esta gente tienen la mala fortuna de que su deuda no es asegurada, como sí la es la de los bonos de obligación general, por ejemplo. Y como tú bien dices, hay un trato bien diferenciado. De hecho, la mayor parte del recorte que Puerto Rico va a obtener en esta deuda específica
lo llevan esos acreedores no asegurados. Los acreedores de bonos de obligación general y los de Cofina salen comparativamente muy bien en el acuerdo. Los que salen muy perjudicados son estos otros. Si finalmente se confirmaran los términos de un acuerdo, se podría anticipar que algunos de esos contratistas terminen en quiebra porque no puedan. Podría ser, no me extrañaría, porque realmente estamos hablando de que el recorte que llevarían es un recorte bien fuerte. Y no son solamente contratistas, también hay algunos bonistas de ciertos tipos de bonos que no tenían ningún tipo de garantía o de protección especial. En esto me imagino que la Junta y el gobierno se amparan en la propia ley promesa, que una de las cosas que dice es que hay que respetar el orden de prioridad de repago de los diferentes instrumentos. Y hay unos instrumentos que tienen la garantía de la Constitución de Puerto Rico y hay otros que no tienen ninguna garantía. Y entonces, en la negociación, esos que tienen instrumentos, que tienen bonos con garantía, llevaron al parecer la voz cantante y lograron que el peso más grande del sacrificio en términos de recorte de la deuda lo llevaran los no asegurados. Eso es una parte muy importante de este acuerdo, que cuando la Junta dice que se recortó la deuda en 60%, no es que los tenedores de bonos de obligación general sufrieron un recorte de 60%, sufrieron un recorte mucho menor que eso. El recorte grande lo sufrieron otros. Oye, me parece interesante porque desde una perspectiva de la protección de los derechos de propiedad, ¿verdad? Que en estos foros, pues, uno pensaría que sería una consideración primaria. Pues me parece a mí que nada, se va a elevar muchísimo el riesgo político de hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico hasta que toda esta situación se aclare, porque después de una experiencia tan traumática como esta, en donde hay proyectos completos de vivienda que fueron terminados, que fueron, o sea que el contratista por decir algo cumplió con su parte. Y ahora lo único que está esperando es que se le pague, ¿no? Así es. Bueno, yo no soy abogado, tú sí, y yo no conozco la parte técnica de procesos de quiebra, pero por ejemplo, si un supermercado se va a la quiebra, yo me imagino que puede pasar que el que le vendió las latas de corned beef se quedó sin cobrar. Eso puede pasar. Sí. Ese tipo de cosas puede ocurrir en un proceso de quiebra. Pero sé que en estos casos hay proyectos ya terminados, por ejemplo, que ya lo único que faltaba era básicamente el pago. Pero bueno, Juan, háblanos un poco de cuál era hace un año el paquete, cómo ha cambiado y cuáles son las características principales de esta propuesta. Sí, mira, yo creo que ese es un tema bien importante porque para poner adelante la opinión de inmediato, yo creo que la Junta no logró mejorar mucho el paquete. Y eso era lo que yo esperaba. Yo no pensaba que iban a lograr mejorarlo mucho, porque básicamente los bonistas no quisieron aceptar el argumento de la Junta de que la pandemia lo cambiaba todo de tal manera que el acuerdo al que ya habían llegado anteriormente dejó de ser viable. El argumento de los bonistas ante la Junta tiene cierta razonabilidad, porque fíjate cuál es el planteamiento que ellos le traen. Le dicen, bueno, hace un año, en febrero del 2020, fuimos al tribunal y presentamos un plan. Y ambos decíamos que era un buen plan. Ustedes, nosotros y el gobierno. Viene la pandemia y ahora ustedes dicen, ya no es un buen plan. Y la contestación de nosotros es, la pandemia va a golpear brutalmente a la economía de Puerto Rico, pero va a ser un golpe de corto plazo y la economía se va a recuperar de eso. Y ese golpe brutal no tiene por qué alterar las proyecciones de mediano y largo plazo para la economía. Y el plan se basa en proyecciones de mediano y largo plazo, no en proyecciones de corto plazo. Por lo tanto, no hay razón para pensar que la pandemia nos obliga a tirar por la ventana lo que ya habíamos acordado y hacer algo completamente nuevo.
Los bonistas se atrincheraron en esa posición y es cierto que la Junta en este año de renegociación logró concesiones adicionales, pero también tuvo que hacerles concesiones adicionales a ellos. Fue una verdadera negociación y yo creo que como resultado final se obtuvo un paquete que es mejor que el que se había acordado anteriormente, pero que no estamos hablando de que haya habido una mejoría verdaderamente heroica, digamos, en la renegociación. El recorte de la deuda sigue estando más o menos donde estaba y las condiciones generales del programa siguen siendo básicamente las que se habían acordado un año atrás. Para darte solamente un ejemplo, una de las cosas que tiene esta propuesta es que los bonistas reciben un pronto pago. Se les da en efectivo por adelantado 7.064 millones de dólares. Creo que esa es la cifra exacta. Digamos 7.000 millones de dólares. Eso es bastante más que lo que estaba en el acuerdo de un año atrás. Así que Eso es los dinero bonistas, ese dinero que se ha ido reservando del presupuesto de los años anteriores, se ha ido acumulando en una cuenta esperando que se llegue a un acuerdo. O sea que se dice que no se ha pagado la deuda, pero no es enteramente cierto en el sentido de que se han reservado unos fondos para el pago. Entonces ahora sirve como una especie de incentivo a los bonistas. Si tú quieres empezar a cobrar, yo tengo este dinero aquí acumulado. Si llegas a acuerdos conmigo, pues vas a empezar a recibir un cash que no te vendría mal tener. claro, el gobierno de Puerto Rico estuvo mucho tiempo sin pagar nada a los bonistas y acumulando ese dinero en lugar, como tú acabas de decir, en lugar del gobierno gastarlo y básicamente convertirlo en sal y agua o convertirlo en servicios públicos o Y no lo convertirlo podía en gastar, ¿verdad? Porque proyectos. la Junta se lo impedía, ¿no? Tenía restricciones al uso de esos fondos, pero teníamos la paradoja de que tú tienes un gobierno quebrado oficialmente en el tribunal, en quiebra, y a la misma vez con una cuenta de efectivo brutalmente grande. Y de hecho los bonistas continuamente decían, usted tiene dinero, acaben y paguen, déjense de estar diciendo que no pueden pagar porque ustedes tienen una cuenta ahí que está creciendo cada año que pasa y que dejan de pagar. Y entonces de esa cuenta los bonistas en la negociación dijeron, yo quiero un pedazo de eso adelante. Yo Yo te voy a quiero hacer, eso como pronto pago. te voy a hacer una afirmación sobre la negociación para que tú corrigiéndola nos las expliques mejor. Esta mañana yo oí a una persona explicando el acuerdo y decía, mira, el presupuesto de Puerto Rico en este momento es aproximadamente 10.000 millones de dólares. Pero eso es un presupuesto relativamente inflado porque están empezando a llegar dinero de los huracanes, de María, de esto, lo otro. El presupuesto de Puerto Rico, pues normalmente el presupuesto general está más cerca de los 9.000. Después de que se llegue a este acuerdo, aproximadamente una tercera parte del presupuesto se va a ir en el pago de la deuda y en el pago de las pensiones. Porque ahora, como ya las pensiones no, los fondos se agotaron, por decirlo de alguna forma, pues tienen que salir del presupuesto general. Eso quiere decir que pues una tercera parte del presupuesto del Estado Libre Asociado, por un número largo de años, va a estar dispuesto o reservado al pago de la deuda. ¿Te parece eso una descripción adecuada? Eso es correcto, yo estoy de acuerdo y tiene que ver con lo que decíamos hace un rato de que después de este paso en el tribunal entramos en lo que yo llamaría la segunda fase de promesa. La primera fase ha sido atender el tema de la deuda. La segunda fase es atender el tema de que se supone que bajo la ley promesa se logren 4 presupuestos balanceados consecutivos. Y eso todavía no está en el panorama. La Junta y el gobierno tendrían que entonces enfocarse en la segunda etapa del tema. Y tiene que ver con eso porque una vez se apruebe este plan de deuda, una de las consecuencias que tiene es que el gobierno tiene que empezar a pagar. Y estamos hablando, como ha dicho la Junta,
de pagar solamente, entre comillas, solamente 1.150 millones de dólares al año de servicio de la deuda, en lugar de lo que hubiera tenido que pagar, que era una suma 3 veces o 3 veces y media mayor que esa, si la deuda no se hubiera renegociado. Así que no hay duda de que hay un alivio por ese lado. Pero, como tú bien dices, o como escuchaste esta mañana, el gobierno además está ahora pagando las pensiones, que son alrededor de 2.5 miles de millones de dólares. Esas pensiones se suponía que el gobierno no las tuviera que pagar. Si el plan de pensiones no hubiera desaparecido porque quebró, el propio plan de pensiones se suponía que tuviera el dinero para pagar las pensiones. Pero al desaparecer ese plan de pensiones, el gobierno asume la responsabilidad de pagarlas. Las pensiones ahora, en lugar de salir de un sistema de pensiones, salen directamente de la chequera de Hacienda. Y son 2.5 miles de millones de dólares al año, que cuando se le suman a los 1.150 millones de dólares de servicio de la deuda, ya no suena tan poquito. Y entonces, como bien decías, en un presupuesto de 10.000 millones de dólares, eso es una tercera parte del presupuesto. De manera que estamos hablando de un gobierno que va a vivir en una situación fiscal estrecha, delicada, Entonces, por un periodo largo de tiempo. Entonces, la pregunta es, Juan, y creo que esta pregunta la vamos a tener que dejar para el segundo segmento, es que me evalúes ese concepto de la sostenibilidad. Si a largo plazo este acuerdo se sostiene, en otras palabras, ¿cuál es el nivel de riesgo que tiene Puerto Rico una vez este acuerdo se finalice, como parece que se va a finalizar? De que podamos entonces regresar dentro de algunos años a una situación de impago nuevamente. Eso pues obviamente es lo que se quiere evitar, ¿verdad? Porque este suplicio de tener una junta de supervisión pendiente de los gastos y pues sí, que el gobierno de Puerto Rico sin poder ejercer su autonomía de gobierno para decidir en qué se gobierne, en qué se gasta el dinero recaudado, pues vamos a hacer una pausa, Juan, y quiero que entonces me entres a esa consideración de cuán sostenible es esta deuda que se está pensando pactar. Vamos a hacer una pausa y regresamos, amigos, a Hilando Fino. Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy nos acompaña el profesor Juan Lara. Juan Lara es profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, autor de muchos artículos de revista profesional, pero además es un perito en temas de reestructuración de deuda. Ha trabajado este tema en diversos países. Fue una de las personas que advirtió más y con más vehemencia que Puerto Rico tenía que evitar entrar en esta ruta en la que está, porque una vez uno entra a estos procesos, todas las opciones son difíciles, todas las opciones son están llenas de retos para el gobierno. Y hoy precisamente estamos viendo que quizás por fin pues se ve una cierta potencialidad de un acuerdo que empiece a, si no se enmienda la ley, a crear las condiciones para que la ley pueda derogarse no, sino dejar de tener la Junta porque se han cumplido con las condiciones de la ley, ¿verdad? Porque no se espera que yo me haya enterado que haya un espacio allá en Estados Unidos para derogar como tal la ley promesa, y no, eso no parece estar en las cartas. En todo caso, se ha hablado de unas enmiendas que no parecen tampoco que gocen de tanta posibilidad. Entonces, Juan, ese tema de la sostenibilidad, describe primero qué es eso de la sostenibilidad y cuál es la evaluación preliminar que tú has hecho. Bueno, ese tema es un tema central, obviamente, y es un tema además muy controvertido,
porque ha habido diferentes posiciones sobre eso y todavía las hay y las va a seguir habiendo. Para que una renegociación de deuda sea sostenible, básicamente lo que eso significa es que los compromisos con los que se queda el gobierno de pagarle a los acreedores lo que el gobierno va a pagar anualmente de intereses y de repago de principal, amortización de su deuda, que esos pagos no son tan grandes que le impidan al gobierno realizar sus funciones ordinarias de una manera razonable y eficiente y que le permitan cubrir lo que desde que se estableció la Junta de Control Fiscal estamos llamando los gastos esenciales, que nunca se han definido claramente cuáles son, pero esa es la idea, que yo pueda pagarle a los bonistas y también cubrir los gastos esenciales. Si eso se puede hacer durante los 25 años que va a durar esta nueva deuda, entonces el acuerdo es sostenible. Lo que ha estado diciendo la Junta, lo que dice la Junta hasta este momento, es que con este acuerdo el gobierno central queda en una posición en que el servicio de la deuda va a ser solamente alrededor de 9 y pico por ciento, pongámosle 9,5% de los recursos propios del gobierno de Puerto Rico, y que eso compara muy favorablemente con la mayoría de los estados en Estados Unidos, incluyendo los estados más endeudados. Y la Junta utiliza eso como un parámetro para decir que esto es viable, que es sostenible. El gobernador Pierluisi ha dicho también que él está de acuerdo en que esto es sostenible. O sea, yo creo que ya está bastante claro que el gobernador apoya esta propuesta y que por lo tanto el gobierno de Puerto Rico, cuando le toque el turno ante la jueza Swain, va a decir que sí, que ellos lo endosan. Eso es lo que yo preveo que va a ocurrir. Pero una advertencia. Primero, ya dijimos que el gobierno no solamente tiene que pagar esos $1,150 de intereses y de principal amortización de servicio de la deuda, sino que tiene que también pagar los $2.500 millones anuales de retiro. Y que en realidad, si pensamos como legado de esta negociación, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda al gobierno de carga de deuda? Estamos hablando no de 9%, no de 9,5% de los recursos propios, sino algo más cercano al 30-33% de los recursos propios. A menos que, y esto es parte de lo que ha estado hablando la Junta, y yo no sé si eso vaya encaminado por ese rumbo, a menos que se cree un fondo separado para las pensiones. Pero si se creara un fondo separado para las pensiones, por lo menos inevitablemente en los primeros años ese fondo lo tiene que nutrir el gobierno, porque obviamente no hay ningún otro lugar de donde ese dinero pueda salir. Y si uno lo pone en esa perspectiva más amplia, entonces la sostenibilidad no es algo tan asegurado como lo están haciendo creer. Podría ocurrir, sobre todo si la trayectoria de la economía no mejora en el futuro, que el gobierno se vea más apretado de lo que está previsto y que tenga dificultades cumpliendo con los repagos y con el servicio de la deuda en algún momento. Pero ahora mismo yo diría que si el gobierno está comprometiendo 33% del presupuesto en servicio de la deuda y en pensiones, yo diría que eso es apretado, pero no es insostenible. Requiere una disciplina fiscal persistente por un periodo prolongado de tiempo y hay que ver si eso se puede dar en Puerto Rico. Y este acuerdo está fundamentado en que van a haber mecanismos para garantizar prudencia fiscal
en el término del acuerdo, o eso es una cuestión política que se le deja al gobierno de Puerto Rico cómo establecer esos mecanismos de prudencia fiscal para hacer, es decir, para hacer los presupuestos balanceados y para hacer las proyecciones de ingresos adecuadas y para no aprobar legislación que no esté respaldada por cálculos correctos? Yo me acuerdo que en paz descanse de nuestro gran amigo Carlos Colón de Armas, que me hacía una broma de que un legislador se le acercó un día y le dijo, oye, estamos considerando 9.2 o 9.6 billones del presupuesto. Y que Carlos le preguntó al legislador, bueno, pero ¿cuáles son los ingresos? No, no, chicos, los ingresos son 8.8. Digo, bueno, pues si son 8.8, los gastos tienen que ser 8.8. Pero no, ese tipo de disciplina pues no se daba y no, año tras año se inflaban esos presupuestos. Una vez, ¿verdad? Con todo lo que uno ha criticado la Junta por ser colonial, por ser territorial, por ser antidemocrática, una vez salga ese mecanismo que te obliga a esa conciliación entre ingresos y gastos, estás de nuevo en un escenario en donde va a depender de la prudencia fiscal de los gobiernos que se elijan en el resto de ese periodo. Yo pienso que sí. Yo pienso que por más que la Junta trate de imponer, digamos, o de inculcar, si no imponer, inculcar una cultura de disciplina fiscal que quede plasmada en unas leyes, en unos procesos, en unas reglas que se puede hacer. Uno puede crear un sistema de reglas que obliguen al gobierno a mantenerse dentro de un espacio de disciplina fiscal. Por más que la Junta intente inculcar esa cultura en el gobierno de Puerto Rico, si no es el propio sistema político puertorriqueño el que se aculturiza de esa manera, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Va a ocurrir por los 3 o 4 años que haga falta para que la Junta haga las maletas y se vaya, y después de eso se acabó. Es lo que yo pienso. Es mi opinión. Porque hay ahora mismo la cultura contraria, que es la que hemos tenido durante mucho tiempo y es la que todavía tenemos. Todavía persiste la cultura de que tú decides cuánto necesitas gastar y después averigua cómo se cubre. Esa ha sido básicamente la cultura. Y eso está muy, muy enraizado en sí, el o sea, sector público puertorriqueño. Me reía muchísimo con ese chiste de Carlos, porque el legislador le estaba diciendo que estaba siendo irrazonable porque no estaba considerando el 9.2 cuando se sabía que eran 8.8 los ingresos. Y él, como una persona bien responsable fiscalmente, siempre fue, pues bueno, decía, bueno, no hay que gastar lo que va a ingresar, ¿verdad? Ahora, en el sentido de, ¿tú crees que en Puerto Rico hoy, te pregunto, hay unos sistemas más transparentes? Hay mayor, es más fácil ahora, porque parte de este proceso era que la deuda estaba escondida en muchos bolsillos gubernamentales, no se sabía a veces bien. Estamos institucionalmente más fuertes para atacar el tema de la deuda. Yo creo que sí, que se están creando mecanismos. Se están creando mecanismos que llevan a la transparencia y que obligan a poner sobre la mesa el manejo de la deuda pública. Pero más que eso, yo creo que ya se está creando en Puerto Rico, y quizás ya está creado, una actitud crítica de la sociedad civil y de los medios de comunicación y una perspectiva de fiscalización que no había antes. Antes en Puerto Rico nadie se fijaba en la deuda pública. Yo puedo mencionar como anécdota y es algo que me parece realmente gracioso verlo ahora, muchos años después, cuando en ocasiones a mí me pidieron en
una u otra conferencia a organizaciones como por ejemplo la Organización de Analistas Financieros que hablara de la deuda pública de Puerto Rico. Y eso era un tema como traído por los pelos. Nadie quería hablar de eso, nadie le interesaba. No era algo que la gente pensara que había que mirar, que había que analizar, que había que discutir, que había que fiscalizar. Y yo recuerdo que en ese momento, y estamos hablando de bastantes años antes de que explotara el tema de la deuda, una de las cosas que yo dije en esa conferencia es, si ustedes miran el comportamiento de la deuda pública de Puerto Rico, año tras año, está aumentando la razón deuda al Producto Bruto a razón de un punto porcentual. Por ejemplo, si en el año 1998 era 65% del Producto Bruto, en el siguiente era 66%, en el siguiente era 67%, en el siguiente era 68%. Y era evidente que la deuda llevaba una trayectoria de crecimiento que no era sostenible a largo plazo. En ese momento la deuda no era un problema y por lo tanto, si se hubiera querido corregir, se hubiera podido corregir fácilmente. Pero lo que quiero decir con esto es que las señales de que esto estaba fraguándose vienen desde bastante tiempo atrás. Pero no había en Puerto Rico un interés en examinar esa situación. Juan, déjame regresar al tema de la sostenibilidad. Yo siempre recuerdo cuando había problemas en la bolsa de valores y había caídas súbitas en los mercados. Siempre recuerdo el presidente Clinton, que era un comunicador extraordinario de temas complejos. Y él tranquilizaba a los mercados con la siguiente tipo de formulación. Decía, miren, the fundamentals están bien. O sea, la economía está fuerte, la producción está fuerte, la manufactura, el desarrollo de nuevas tecnologías, el adiestramiento de nuevos empleados, la diversificación de la economía, están aumentando las exportaciones. Daba una explicación que tranquilizaba al mercado, pero lo que estaba detrás es, la economía tiene sus elementos fundamentales en orden o están en desorden, ¿verdad? Cuando uno hace una proyección como esta de largo plazo, tiene que haber unos fundamentals detrás, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido común sobre cuál es la trayectoria de esta economía que nos hace pensar que en 20, en 30 años hay una proyección positiva de crecimiento económico? Esa pregunta yo sé que es una pregunta difícil, Juan, pero te la tengo que hacer porque a veces pues no sé si cuánto elemento de autoengaño hay aquí o no, o yo no, hay algo que yo no estoy entendiendo. Pues mira, a diferencia de Estados Unidos, obviamente aquí los fundamentos no están bien. Y por eso es que estamos en quiebra. Por eso es que el gobierno de Puerto Rico terminó siendo incapaz de manejar su propio presupuesto y a la misma vez cumplir con sus obligaciones con los bonistas. Porque los fundamentos estuvieron mal por mucho tiempo y siguen estando mal. Lo que se supone que haga Promesa y la Junta, lo que se supone que hagan, es no solamente renegociar la deuda, sino promover un cambio en las reglas de manejo fiscal en Puerto Rico y promover una serie de reformas económicas que cambien los fundamentals y hagan que la economía pueda retomar una trayectoria de crecimiento que entonces le permita al gobierno mantener este acuerdo con los bonistas y seguir cumpliendo con sus obligaciones para el país y la economía. ¿Dónde estamos ahí? Pero habría que decir que la propia Junta es la primera que da un mensaje pesimista sobre eso. Porque la Junta ha dicho, y es un argumento cuidadosamente calibrado, en mi opinión, es un argumento que ellos evidentemente lo tienen que haber pensado con mucho cuidado. La Junta dice, el gobierno de Puerto Rico no quiere hacer reformas.
no llegan no quiere hacer las reformas estructurales. las reformas estructurales. No quiere hacerlas. Y no llegan al punto de decir, nosotros nos damos por vencidos. No llegan al punto de decir eso. Pero sí dicen, el gobierno de Puerto Rico no quiere hacer las reformas estructurales. Y por lo tanto, a partir de cierto punto, la economía de Puerto Rico va a entrar otra vez en una trayectoria desagradable, negativa, por la ausencia de una transformación permanente que cambie verdaderamente esos fundamentos. Dentro de la lógica de ellos, que sería más bien neoliberal en ese sentido. Claro, dentro de la lógica de las estructuras de orientación ciertamente neoliberal. Y entonces, pero fíjate, y aquí es que digo que calibran cuidadosamente el argumento, pero dice, eso va a ocurrir después que se haya acabado el acuerdo de la deuda. Así que eso no pone en peligro lo que estamos acordando con los acreedores, porque este acuerdo de la deuda se agota, digamos, no se agota, la palabra no es agotar, sino ni cancelar, es que sencillamente desaparece, deja de existir cuando la deuda deje de existir, la deuda nueva, y eso ocurrirá dentro de 25 años. Es después de eso que probablemente el gobierno de Puerto Rico otra vez tenga que enfrentarse a dificultades porque la economía no acaba de levantar. Y si eso ocurre es porque el gobierno de Puerto Rico no nos permitió, estoy hablando como si fuera la Junta ahora, no nos permitió hacer nuestro trabajo completo. Sí, porque eso me parece a mí que abona un poco al tema de la incertidumbre, ¿verdad? Por ejemplo, Juan, un caso que tú conoces bien, que es el tema del SSI, ¿verdad? Y por un momento dado, pues hay un optimismo de que hay unos fondos que se va a poder disponer de ellos, que se habló hasta de 1.800 millones anuales que podían llegar a la economía. Y esta semana, ¿qué sucede? Que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide revisar el caso, mandando una señal que es posible que revoque los tribunales de instancia. Pues entonces, ¿cómo tú haces planificación económica en un contexto institucional tan volátil en donde tú no, o sea, tú puedes pensar qué va a pasar en el gobierno de Estados Unidos en los próximos 4 años, pero tú no puedes pensar qué va a pasar si gana Donald Trump las elecciones siguientes, como no es una imposibilidad, por decirlo de una forma. Entonces, hay estos fundamentals que tienen que ver con la relación territorial, ¿verdad? Y tienen que ver pero más que eso, ¿verdad? Porque territorio fuimos del 40 al 70 y había una base industrial fuerte porque había unos incentivos contributivos fuertes. Pero eso tampoco, si yo te preguntara hoy, ¿qué probabilidades tú le ves a que regrese una industria fuerte manufacturera en Puerto Rico? Me tendrías que decir, supongo, que va a depender de unos factores que tú no tienes totalmente en la mano, ¿verdad? Entonces, me parece un ejercicio sumamente complejo y a veces me da la impresión de que hay unos elementos arbitrarios aquí dentro de una estructura y dentro de unas lógicas que yo entiendo, ¿verdad? Porque es un ejercicio muy complejo, y ningún economista va a estar dispuesto a decir que uno se siente muy confiado en una proyección económica a un horizonte de 30 o 40 años. Nadie tiene esa capacidad de predecir de esa manera. Lo que hacemos es trabajar con escenarios y ver cuáles son las trayectorias inmediatas más probables y cómo eso puede afectar el futuro. Yo sí creo que de esta administración de Biden podemos esperar una inyección más rápida y más ágil de fondos federales. Podemos esperar más dinero, por ejemplo, por el lado de Medicaid. Podemos esperar unas cosas que van a ayudar a abollar un poco la situación financiera del gobierno de Puerto Rico, pero como bien tú acabas de decir, en 4 años podríamos tener un Trump o un heredero de Trump en la Casa Blanca y podríamos tener un Congreso muy distinto a lo que estamos mirando en estos momentos, y no podemos dar por cierto
que la política fiscal y la política económica de Estados Unidos va a ser favorable para Puerto Rico. Por eso yo creo que es tan importante que aprovechemos este periodo que tenemos ante nosotros ahora y que, por ejemplo, que por favor seamos diligentes en tomar ese dinero que nos pueden dar para reconstruir el sistema eléctrico, para reconstruir el sistema de carreteras, para reconstruir viviendas, para crear una infraestructura que sirva de base para crecimiento económico futuro. Porque la economía, curiosamente, ya venía dando ciertas señales de que estaba reanimándose. Una cosa que ocurre muy frecuentemente en la economía es que la gente siempre tiende a proyectar el presente hacia el futuro y pensar que el futuro va a ser una repetición de lo que estamos viendo ahora. Yo recuerdo en los años 80 cuando las tasas de interés en Estados Unidos estaban en 13, 14, 15% y todo el mundo decía, nunca van a bajar. Hoy están casi en 0%. ¿Okay? Es muy común la gente extrapolar la situación económica actual y pensar que el mundo siempre va a ser de la misma manera. Después de 15 años de contracción en esta economía, ya nosotros en el último año y medio empezábamos a ver unas señales interesantes de reanimación, como en las películas cuando el que piensan que está muerto de momento se le mueve un párpado y uno dice, no está muerto todavía. Pues algo así estábamos viendo, pero la pandemia lo sofocó. La pandemia lo sofocó, pero con el fin de la pandemia, yo creo que vamos a volver a ver esas señales otra vez. Y eso junto con una administración en Washington que esté dispuesta a agilizar la ayuda concentrada en cosas como energía eléctrica, como salud, como carreteras, puede hacer una diferencia. Y desde la perspectiva de Puerto Rico, ¿qué iniciativas tú ves? Tú has hablado y tú siempre has favorecido la disciplina fiscal, ¿verdad? Y mantener la disciplina fiscal como un elemento, pero aparte de eso, ¿qué iniciativas desde Puerto Rico tú ves que pueden ser importantes para garantizar un relanzamiento de la economía de Puerto Rico, volver a una fase de crecimiento sostenido? Yo creo que es necesario definir un plan para la economía, que no podemos seguir como hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo ahora, haciendo cambios, poniendo parchos. Y ahora mismo lo estamos haciendo. Por ejemplo, aquí no hemos querido hacer una reforma contributiva. Según todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 y pico de años, aquí se dice que se han hecho como 5 o 6 reformas contributivas. En realidad no se ha hecho ninguna. No se ha hecho ninguna. Cada vez que el tema se trae, lo que hacen es que traquetean un poco un impuesto por aquí y un impuesto por allá, pero no se hace una reforma del sistema contributivo. Ya estamos otra vez en ese mundo donde la realidad nos obliga a hacerle ajustes al sistema contributivo y son ajustes hechos a la carrera, improvisados y son parchos. Por ejemplo, lo que está pasando con la ley 154 del arbitrio, el llamado arbitrio a las corporaciones foráneas, que realmente no es a las corporaciones foráneas, pero así es que la gente lo conoce. Lo que está pasando con el impuesto al inventario, como parte de la ley de contribución a la propiedad. Estamos contra la pared con unos impuestos que se hacen inmanejables, pero que a la misma vez parecen ser indispensables. Y ese tipo de situaciones hay que atenderla en una reforma. Me parecería que una legislatura multipartidista podría tratar de insertarse en ese debate, citar vistas públicas sobre estos temas de desarrollo económico, de perspectiva a largo plazo. Yo creo que debería una legislatura más diversa. ¿Existe un consejo económico del gobernador en este momento? Yo entiendo que no. Yo no creo que haya un consejo económico ahora. No. Pero el gobernador está en un diálogo continuo, obviamente, con la Junta de Supervisión Fiscal.
que actúa como una especie de super consejo económico. Por eso, pero tú estás señalando que una de las deficiencias ha sido que la Junta, en cierto modo, le ha sacado el cuerpo al tema del desarrollo económico un poco, y las veces que se ha metido, como que no ha sido demasiado constructiva su intervención. No lo ha sido. Cuando no lo entró ha sido, con la reforma laboral, etcétera, de hecho, eso. La Junta no ha hecho buen papel, en mi opinión, en el tema de las reformas estructurales. De todas esas reformas estructurales, las que realmente ellos, en mi opinión, han identificado bien, no que necesariamente las estén manejando bien, pero las han identificado bien, es la reforma energética, que es obvio que Puerto Rico la necesita, y la reforma de todo lo que tiene que ver con la reglamentación y controles gubernamentales a la actividad económica, lo que en inglés llaman ease of doing business. Pero por ahí también hay mucha queja de todos los proyectos que se han cancelado de energías renovables. Yo no tengo los criterios para saber si han actuado bien o mal, pero el tema también de implantar, o sea, si llega el acuerdo, se firman los acuerdos, etcétera, y ahora al final del tema la Junta dice que no, y sobrevivieron muy pocos proyectos de energías renovables. Entonces el marco institucional para la toma de decisiones es un marco lento, burocrático, lleno de escollos, lleno de pasos que, bueno, se toman decisiones y luego la ejecución entonces queda trunca. Esas definiciones las debe hacer Puerto Rico y no la Junta. Claro. Definiciones sobre, por ejemplo, cuánto queremos que sea energía renovable versus la energía no renovable. ¿Cuánto estamos dispuestos a financiar, no solamente con endeudamiento, sino con lo que nosotros estamos dispuestos a pagar como consumidores? ¿Cuánto estamos dispuestos a financiar de sistemas locales, regionales, comunitarios de energía eléctrica? Sí. Porque es bonito decir, yo quiero un sistema comunitario de energía eléctrica, pero quiero que alguien me lo regale. Hay que tomar decisiones económicas serias que conllevan identificar los recursos y estar dispuesto a uno responder por esos recursos. Y ahí estamos relativamente atrás todavía. Se nos ha acabado el tiempo, Juan. Muchas gracias. Yo sé que apenas si arañamos el tema, pero creo que hemos aprendido mucho en esta tarde. Será entonces hasta la próxima edición de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Buenas tardes. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.